Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y qué bueno, pues seguimos haciendo devocionales durante todo este mes acerca de la palabra de Dios. Ya estamos en la postrimería, solo queda una semana. Así que, bueno, hay mucho que hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, es inspirada por Dios. Dios es el autor de la palabra de Dios. Estuvo presente en la creación. La palabra de Dios nos alimenta. La palabra de Dios es luz en nuestro camino. Entonces, hay mucho que hablar de la palabra de Dios y vamos a seguir en estos días con mensajes cortos de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo del 15 en adelante. Vamos a ver algunas situaciones que se dieron allí. Había tomado el reinado un hombre un niño de nombre Josías. Era de 8 años cuando entró al reinado y a los 16 años él buscó de Dios, a pesar de que su padre y su abuelo habían sido malos, se habían apartado de Dios, se había escondido la palabra de Dios en el tiempo de ellos, pero este muchacho apenas entró a ser rey, comenzó a buscar de Dios y hubo un acontecimiento extraordinario. Mientras arreglaban el templo, encontraron el libro de la palabra de Dios que estaba extraviado. ¿Cómo andaba el pueblo? Perdido, dándole la espalda a Dios, porque ni siquiera la palabra de Dios tenían. Estaba escondida, así que no estaban leyendo, ni mucho menos practicando la palabra de Dios, y por eso estaban alejados del Señor. Dice el versículo 15 y 16 allí: y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además, dice el versículo 18, de esto declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en el libro delante del rey. Versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Icán, hijo de Safán, y a Adón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y así siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová, porque consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. He seleccionado solamente estos versículos porque son de gran impacto cuando estamos nosotros hablando de la palabra de Dios, que en ese tiempo escaseaba, pero que en este tiempo también se le da mucho la espalda a la palabra de Dios. Aún los cristianos no estamos leyendo ni meditando en la palabra de Dios como deberíamos hacerlo. El libro de la ley, la palabra de Dios, se había perdido durante los gobiernos de los reyes malvados, entre esos el papá de Josías y el abuelo de Josías. Se habían olvidado de la palabra de Dios. Muy parecido a lo que pasa hoy, hermanos. El mundo se ha olvidado de la palabra de Dios. No leen la palabra de Dios, no quieren saber de lo que está escrito en la palabra de Dios, no quieren ser confrontados con la palabra de Dios. Y tristemente, los cristianos tampoco quieren ser confrontados con la palabra de Dios, porque el pecado sale a la luz.
Ahora que sabía que habían encontrado, que es lo que dice aquí, ahora que habían encontrado el libro de la ley, Josías se dio cuenta que tenían que hacer cambios drásticos para llevar a su nación de vuelta a Dios. Y es que cuando nos confrontamos con la palabra de Dios, el mensaje que está escrito allí por parte de Dios nos hace ver nuestra condición pobre de pecadores delante de Dios. Y verdaderamente cuando nosotros nos metemos en las páginas de la Biblia, nosotros volvemos a Dios porque nos damos cuenta de nuestra condición ante un Dios santo. Versículo 19 al 21 hay algo importante. Dice, luego que el rey oyó la palabra de la ley, rasgó sus vestidos. Esto es importante. Cuando leyeron el libro, el rey Josías quedó tan consternado porque el pueblo había rechazado la palabra de Dios. Dice aquí que rasgó sus vestidos. En aquel tiempo, rasgarse sus vestidos quería decir o estaba expresando el dolor, la afrenta por las cosas que estaban sucediendo, porque su nación estaba en pecado. Él se turbó de saber que al no tener el libro de la ley, su pueblo le había dado la espalda a Dios. Toda su nación estaba en pecado, porque no estaban siguiendo la palabra de Dios. Hoy en día es igual. Hoy en día la gente no está leyendo la palabra de Dios. Y si es el manual de conducta que Dios nos dejó, ¿cómo van a conducirse el mundo si no lee la palabra de Dios? Por eso usted ve crímenes, robos, hurtos. Usted ve tantas cosas en la juventud. Hay inmundicia, hay inmoralidad, porque no están confrontándose con la palabra de Dios ni quieren hacerlo. Pero tristemente también los cristianos les falta meterse más en las palabras de Dios. Dice aquí que al oír, al escuchar este rey la palabra de Dios, se vio confrontado con el pecado de su pueblo. Note el versículo 21 nos lo dice claramente. Dice, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Josías se vio confrontado con la verdad de la palabra de Dios. Su pueblo estaba en grandes problemas porque habían buscado la ira de Dios, porque se habían apartado de su palabra. Nosotros, si queremos que Dios nos hable cada día, tenemos que ir a las páginas de la Biblia, leerla, estudiarla, aplicarla a nuestras vidas, obedecer la palabra de Dios. Y yo te pregunto a ti, hermano, que eres cristiano, ¿obedeces tú la palabra de Dios? ¿O también tienes miedo a confrontarte con la palabra porque no quieres que tus pecados sean revelados? El mundo anda así, pero el cristiano debería tener una vida, un hábito de un estudio de la Biblia de por vida. Porque en las páginas de la Biblia está el mensaje que cada uno de nosotros necesita. Ahí nos revela lo que Dios quiere que hagamos, pero lo que Dios no quiere que hagamos. Nos revela la voluntad de Dios. A través de su palabra podemos ver la voluntad de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, porque la Biblia es verdad y es eterna, es infinita. Pero si la gente no busca la palabra de Dios, ninguno será confrontado con su pecado,
si no lee y estudia la palabra de Dios. Si no busca y lee la Biblia, no será confrontado. Y por eso el mundo anda así, envanecido en sus propios razonamientos, porque no quieren ser confrontados con la palabra de Dios. Josías se dejó confrontar y se dio cuenta que necesitaba un cambio drástico en su nación para que se volvieran a Dios. El cristiano, al igual que Josías, debería ser sensible a la palabra de Dios para que haya una renovación espiritual y un cambio en su vida. Si usted, aunque la lea, no es sensible, no se deja penetrar, no se deja transformar por la palabra de Dios, tampoco va a tener una renovación espiritual en su vida. Sea sensible al mensaje de la palabra de Dios. Este muchacho Josías fue sensible a la palabra de Dios. Cuando se la leyeron, se vio confrontado. Por eso mandó a preguntar a Jehová qué era lo que quería decirle, porque sabía que su pueblo le había dado la espalda a Dios. La Biblia es como una medicina. Tenemos que entenderla, tenemos que discernirla y tenemos que tener entendimiento. Mire el Salmo 119, y versículo 125. Un momentito allí. Salmo 119 y versículo 125, lo que nos dice allí. Dice, tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Dame entendimiento para conocer, para entender tu palabra. Y esa debe ser una oración de usted siempre. Pedirle a Dios entendimiento para conocer el mensaje de la palabra de Dios. El salmista pide entendimiento de la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos entendimiento y discernimiento para poder aplicar las escrituras a nuestras vidas. La Biblia como medicina actúa cuando nosotros la aplicamos a nuestra vida. Una medicina, usted se la mandan para que actúe en cierta enfermedad que usted tiene. Pero la enfermedad espiritual debe ser atacada con el mensaje de la palabra de Dios. En nuestros días no se está experimentando una verdadera renovación espiritual en nuestra vida porque la palabra de Dios ha sido descuidada en la vida de nosotros. Por eso hay muchos enfermos espirituales en las iglesias, porque no nos estamos confrontando con la palabra de Dios. Deje que la Biblia transforme y cambie su vida. Que el Señor le bendiga.